Supercrack Estrella presenta El Monte de las Profecías, Monte de los Olivos. Ser luminoso ahora aparece en la Capilla de la Ascensión, en el Monte de los Olivos en Jerusalén. Segundo 6. El increíble video fue captado el 19 de enero. La secuencia no deja lugar a dudas, se trató de la presencia de un ser de luz. Belén, la que predijo su nacimiento. Cuando el Jesús resucitado reapareció delante de sus fieles discípulos, parecía haber sufrido una transformación fantasmal. Se dice que usó la bilocación, y muchas personas afirmaron haberlo visto en varios lugares a la vez de forma simultánea. Dos libros apócrifos así como la Epístola de los Apóstoles, prohibidas por la Iglesia durante siglos, relatan el ascenso de Jesús resucitado a los cielos, mientras la Biblia cristiana no da muchos detalles sobre la ascensión. Ocurrió en el Monte de los Olivos. El Jesús resucitado estaba hablando con sus seguidores cuando un trueno y una fuerte iluminación hicieron acto de presencia. El trueno retumbó por toda la montaña, y un carro de fuego, semejante al que transportó a Elías, descendió a través de las nubes. Los textos describen cómo Jesús entró en la carroza, quien fue recibido por los ángeles, que estaban vestidos con ropa blanca. Y los apóstoles vieron con asombro cómo Jesús se elevó más y más alto en el cielo hasta que él y los ángeles desaparecieron de la vista. Una preocupación frecuente de quienes estudian la Biblia es cuándo será el fin del mundo y el regreso de Jesucristo. Y ya que las escrituras son el medio de comunicación de Dios con los hombres, es ahí donde debemos ir para saber lo que ocurrirá en el fin de esta era. De hecho, una buena parte de la Biblia contiene profecía. ¿Dónde estamos ahora según la línea de tiempo o progresión de los eventos proféticos? Lo que podemos y no podemos saber primero, definitivamente podemos, y deberíamos, tener una idea general de en dónde nos encontramos dentro del orden de las profecías. Jesús mismo nos aconseja: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24, 32, 34. Consulte también Marcos 13, 28, 31. En otras palabras, cuando veamos ocurrir las profecías que Jesús describió en su llamada profecía del Monte de los Olivos, podemos saber que el fin está muy cerca. Por otro lado, Cristo también dijo que no podemos saber el momento exacto de su regreso y el fin del mundo, porque de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos 13, 32, énfasis añadido. Cuando los discípulos le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Mateo 24, 3, Jesús enumeró una serie de eventos que ocurrirían al acercarse el tiempo del fin. Luego, en el versículo 21, él dijo: habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta gran tribulación es un importante evento profético que se menciona en muchas otras profecías en la Biblia. En pocas palabras, la Biblia revela que este período de sufrimiento durará 3 años y medio y culminará con el regreso de Jesucristo a la tierra. Algunos eventos específicos que está profetizado que ocurrirán durante la gran tribulación aún no se han cumplido y, por lo tanto, podemos estar seguros de que todavía no nos encontramos en los últimos 3 años y medio de nuestra era. Para aprender más acerca de este período de gran angustia, consulte nuestro artículo La Gran Tribulación. ¿Qué debe pasar antes de la gran tribulación? La pregunta entonces es: ¿qué tan cerca estamos del comienzo de la gran tribulación? Para responderla podemos analizar una serie de profecías y eventos que ocurrirán durante el tiempo del fin. Específicamente, el tiempo del fin se refiere a un período en el que las siguientes circunstancias proféticas tendrán lugar. Mientras lee la lista, tenga en cuenta que estos eventos aún no eran evidentes incluso en la primera mitad del siglo XX, pero en conjunto retratan la situación de un mundo al borde de la gran tribulación. Relativamente hablando, pareciera que solo quedan algunos detalles por materializarse para que todos los factores estén en su lugar y pueda comenzar la gran tribulación. Muchos correrán de aquí para allá. Daniel 12, 4. Esta tendencia profética sin duda cobra vida cada vez que nos encontramos en una autopista concurrida o en un aeropuerto. Hoy en día hay más de 1.000 millones de automóviles en el mundo, y millones de pasajeros viajan por el aire cada día. La ciencia se aumentará. Daniel 12, 4. Según fuentes citadas por Boston Commons High Tech Network, red de alta tecnología de Boston Commons, hasta aproximadamente el año 1900 el conocimiento humano se duplicaba cada siglo.
Para fines de la Segunda Guerra Mundial, se duplicaba cada 25 años. Y ahora, nuestra base de información se duplica cada 12 meses, y muy pronto lo hará cada 12 horas. La capacidad del ser humano para aniquilar la vida en la Tierra. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mateo 24, 22, énfasis añadido. Los humanos no tuvieron la capacidad de acabar con la vida en la Tierra, sino hasta después de 1945, con la llegada de la era atómica. Desde entonces, la producción de armas atómicas ha hecho posible que tengamos la capacidad de destruir nuestro planeta varias veces. Aumento de terremotos. Habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24, 7. Los terremotos han existido a lo largo de la historia humana. Pero lo que Cristo quiso decir al mencionarlos en el contexto del tiempo del fin es que estos se convertirían en un fenómeno mucho más notorio y frecuente. La capacidad de transmitir un evento alrededor del mundo. Apocalipsis 11, 3, 11 revela que poco antes del regreso de Cristo sus dos testigos, quienes predicarán al mundo desde Jerusalén durante 42 meses, 3 años y medio, serán asesinados. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. 9, énfasis añadido. Para que todos alrededor del mundo puedan ver esto debe existir la tecnología que lo haga posible. Esto no solo es posible actualmente, sino que la mayoría de nosotros diariamente ve imágenes provenientes de otros países vía satélite. Puede existir un ejército de 200 millones. Apocalipsis 9, 13, 19 describe otro evento que ocurrirá casi al final de los 3 años y medio, al sonar la sexta trompeta. En el versículo 16 vemos que un enorme ejército se alineará, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, énfasis añadido. Esto sucede luego de que una inmensa cantidad de personas muere en los capítulos 6 al 9. La posibilidad de que un ejército tan grande se formase no era real sino hasta hace poco tiempo, cuando las poblaciones de algunos países, como China e India, por ejemplo, o grupos de naciones aumentaron considerablemente. El comienzo de los sacrificios en Jerusalén. El capítulo 12 de Daniel también describe eventos que ocurrirán al fin de esta era, bb. 4, 9. En el versículo 1, la gran tribulación se describe como el período más terrible de la historia humana, lo cual coincide con las palabras de Cristo en Mateo 24, 21. ¿Cuánto durará este período? Daniel responde: por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Daniel 12, 7. Esta expresión también se menciona en otras profecías, y equivale a los 3 años y medio, o 1260 días, previos al regreso de Cristo. Más adelante, el versículo 11 nos da más detalles. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, énfasis añadido. ¿Alguna referencia o pista en el mundo moderno de esos 1290 días, un código oculto? Buscando en la historia encontramos algunas cosas que pueden ser pistas para el futuro fin del mundo. Ejemplos son estos. ¿Qué pasó en 1290? En 1290, toda la población judía de Inglaterra, unas 3.000 personas, fue expulsada del país por orden de Eduardo I. Los judíos solo habían estado en Inglaterra desde la conquista normanda, invitados a establecerse allí por Guillermo el Conquistador. ¿Por qué los judíos fueron expulsados de Inglaterra? Para 1290, el deterioro gradual de las relaciones entre cristianos y judíos en Inglaterra llegó a su punto álgido cuando el rey Eduardo solo pudo conseguir, mediante sacrificios, la concesión del Parlamento de mayores impuestos a su pueblo para apoyar su guerra contra Francia. La expulsión de los judíos fue el precio que recibieron pagar. ¿En qué siglo se encontró el año 1290? Siglo XIII. 1290. ¿Cuándo terminó realmente la Edad Media? La obsesión por los caracoles. Pero durante un breve periodo a finales del siglo XIII, los iluminadores, los que decoraban los libros de toda Europa, adoptaron una nueva obsesión: los caracoles luchadores. Para un estudio exhaustivo de estos gasterópodos beligerantes, la historiadora del arte Lillian Randall contó 70 ejemplos en 29 libros diferentes, la mayoría de los cuales se imprimieron entre 1290 y 1310. Las ilustraciones se encuentran en toda Europa, pero sobre todo en Francia, donde había una próspera industria de producción de manuscritos en aquella época, sostiene Clarke.
Los escenarios específicos en los que se encontraban los caracoles guerreros variaban, pero en líneas generales seguían el mismo formato de un caracol asaltante enfrentado a un caballero. A menudo, los moluscos tienen sus antenas, técnicamente llamados tentáculos superiores o pedúnculo ocular, apuntando agresivamente hacia adelante, como si fueran espadas. En una de las ilustraciones, un caracol lucha contra una mujer desnuda. En otras no aparecen como moluscos normales, sino como un híbrido entre caracol y hombre que sirve de montura para otro animal. Un conejo, por supuesto. Con el tiempo, el meme de los caracoles guerreros empezó a extenderse a otros lugares del mundo medieval, como las catedrales, donde se esculpían en las fachadas o, como ocurre en un caso, ocultos tras una especie de asiento plegable. La lucha entre el caracol y el caballero es un ejemplo del mundo al revés, un fenómeno más amplio que produjo muchas imágenes medievales diferentes, explica Marian Bleeke, profesora de arte medieval en la Universidad de Chicago. La idea básica es el vuelco de las jerarquías existentes o esperadas. Se supone que es sorprendente e incluso divertido. Creo que hoy lo entendemos de modo implícito, afirma. Sin embargo, sigue sin estar claro si estos dibujos tenían significados simbólicos más profundos, más allá de este giro de estatus. El caballero debería ser valiente y fuerte, capaz de derrotar a todos los enemigos, pero aquí se acobarda de miedo ante un caracol o incluso es derrotado. En lo que no estamos de acuerdo es en qué hacer e interpretar a partir de ese punto, sostiene Bleeke. Se han propuesto muchas interpretaciones, incluida la idea de que las peleas de caracoles representan la lucha entre las clases alta y baja o que escenifican la resurrección. Una idea muy extendida es que los caballeros que se enfrentan a los caracoles encarnan la cobardía y que su incorporación a los textos religiosos puede haber sido una sátira. Como señala Lillian Randall, en muchas escenas de caracoles aparece un caballero arrodillado rezando ante su viscoso atacante o soltando la espada, y en otras aparece una mujer suplicando al gallardo luchador que no se enfrente a un enemigo tan mortífero. Partiendo del tema del caballero sin agallas, Randall sugiere que el motivo del caracol podría haber sido una crítica política en la que los caballeros representaban a los lombardos, un pueblo germánico que estableció el llamado Reino Lombardo en la actual Italia hasta finales del siglo VIII. A los lombardos se les mostró como un grupo que recaudaba impuestos, pero que también se dedicaba a la usura, explica Clarke. En la Francia medieval, donde se hicieron la mayoría de los dibujos de caracoles, los lombardos fueron difamados de diversas maneras, por ejemplo sugiriendo que eran antihigiénicos y cobardes. Randall señala que en el siglo II este gentilicio se convirtió en sinónimo de comportamiento poco caballeroso en general. En una leyenda popular, un campesino lombardo se encontró con un caracol fuertemente acorazado al que los dioses animaron a enfrentar mientras su mujer le suplicaba que no fuera tan imprudente. Clarke se muestra escéptico ante esta idea, teniendo en cuenta lo comunes que son las guerras de caracoles en los libros medievales. Bleeke explica que hoy en día los historiadores son menos propensos a pensar que las ilustraciones hechas en los márgenes tengan significados tan simples. No creo que las imágenes funcionen así. Me gustaría fijarme en cómo se representaba el caracol, qué aspecto tenía y dónde estaba situado para así poder pensar en el significado que se le daba en cada caso concreto. Pero tanto si Randall tiene razón como si no, Bleeke cree que pueden enseñarnos algo importante sobre cómo se veía la masculinidad en el mundo medieval. El caballero valiente y fuerte es una versión ideal o idealizada de la masculinidad y la lucha de caracoles la socava, afirma Bleeke. Para mí, estas imágenes nos muestran que el género nunca ha sido tan estable o seguro como algunos quieren creer. Siempre ha sido un lugar de contestación. El caracol, símbolo de la resurrección. La presencia de conchas de caracol en las tumbas de los antiguos cristianos y mártires de Galia e Italia puede explicarse por el símbolo de la resurrección encarnado por el gasterópodo. ¿Quién podría sospechar que el caracol, mientras busca silenciosamente la sombra de nuestros jardines, lleva consigo la imponente cuestión de la resurrección? Sin embargo, este es uno de sus muchos significados simbólicos, junto con la lentitud, la feminidad, la fuerza y la modestia, al llevar solo su concha, su única posesión. En 1884, en su Histoire des mollusques dans l'Antiquité, el naturalista francés Arnaud Locard señalaba la presencia en las tumbas de cristianos y mártires de la Galia y de Italia de gasterópodos marinos o terrestres, enteros o rotos, adheridos al interior mismo de los ataúdes en los que se colocaba el cadáver cuando no era incinerado. En 1853, por ejemplo, se encontraron conchas de caracol en la tumba de San Eutropo, primer obispo de Saintes. Un signo de reconocimiento y de esperanza. ¿Por qué?
Durante la estación fría, el caracol hiberna creando un sello calcáreo en la entrada de su concha. Se entierra en la tierra o en una grieta para aprovechar el poco calor disponible y permanece allí como en una tumba. No volverá a salir hasta la primavera, llena de vida, la estación de la resurrección que se celebra en Pascua. Este período de 3 meses también se compara con los 3 días del entierro de Jesús antes de elevarse, significado de la palabra resurrección. Aunque esta práctica común parece haber desaparecido después del primer milenio, la Edad Media conservó el caracol como emblema de la resurrección. En el siglo XV, se encontró en un libro de horas que representaba la resurrección de Lázaro, y en la parte inferior del portal sur de la Basílica de Saint-Rémy de Reims. El caracol es también una alegoría de una vida interior replegada en Dios como en una concha secreta presente en muchas representaciones de peregrinos en su camino hacia Dios. El caracol es también una alegoría de una vida interior retirada en Dios como en una concha secreta. Un estado espiritual que dista mucho de ser estático e inmóvil, sino siempre dinámico, como demuestra la espiral, forma geométrica que conforma la concha del gasterópodo y que también encierra un rico simbolismo. Motivo abierto, la espiral que parte de su punto de origen es como un laberinto seguro. Un camino circular donde no puedes perderte, guiado por la confianza presente en ambos extremos de la existencia. Una evolución suave, prudente y cíclica que te permite crecer y desarrollarte a tu propio ritmo. El doble movimiento posible al seguir esta espiral, del centro al exterior o del exterior al centro, evolución o involución, refuerza aún más el tema de esta tensión siempre presente entre la vida y la muerte. Pero el significado del caracol también puede ser negativo. En el Levítico 11:27, por ejemplo, un caracol viscoso que yace sobre su vientre se considera impuro y se compara con los gusanos que se desarrollan en los cadáveres. Quizás sea demasiado para un animal tan delicioso. Salmos 58:8. Que sean como el caracol, que se deslíe según se arrastra, como los que nacen muertos, que nunca ven el sol. El Salmo 58 es un clamor por la justicia contra los corruptos, que sale de la boca de alguien que ha sufrido bajo la maldad y el silencio. A quienes no hemos experimentado una gran maldad y un silencio insensible nos resulta a menudo difícil comprender el lenguaje tan fuerte que se utiliza para describir a estos líderes y dioses malvados. Es aún más difícil para nosotros pedirle a Dios, como hace el salmista, que sumerja nuestros pies en la sangre de estos monstruos morales derrotados, Salmo 58:10. Otras pistas sobre el 1290. El castillo construido para encerrar el infierno. El misterio real del castillo de Ousca. Existe un castillo real que no fue construido para defenderse de enemigos, sino para contener algo que no debía salir. En el corazón de Europa, oculto entre bosques densos y colinas silenciosas, se levanta el castillo de Ousca, una de las construcciones más extrañas de toda la Edad Media. A diferencia de otras fortalezas, este castillo no protegía caminos comerciales ni fronteras militares. Sus muros, ventanas y defensas estaban orientados hacia el interior, como si el verdadero peligro se encontrara dentro de sus propias paredes. Levantado entre los años 1280 y 1290, su construcción jamás fue explicada oficialmente. No tenía cocina, ni establos, ni señales de vida cotidiana. Nadie parecía habitarlo. Los lugareños aseguraban que bajo el castillo existía una grieta sin fondo, una abertura tan profunda que las piedras jamás tocaban el suelo. Prisioneros fueron descendidos para investigar qué había debajo, y según los relatos, regresaban envejecidos, aterrados y con la mirada perdida. La grieta fue conocida como la puerta al infierno, y el castillo habría sido construido para sellarla. Siglos más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, el lugar volvió a despertar interés. Tropas alemanas lo ocuparon y lo usaron como depósito secreto de libros masónicos y textos judíos confiscados. Hoy, el castillo permanece en ruinas. Visitantes aseguran sentir miradas, presencias y una inquietud imposible de explicar. Una historia real, un lugar auténtico, un misterio que sigue abierto. Uno de los mayores enigmas de la historia que Sierra tratará de explicar en este programa especial será el verdadero origen de la sábana santa. He partido de la prueba del carbono 14, que dictamina que la sábana santa es un fraude medieval de entre 1290 y 1360, afirma el popular escritor, que intentará reproducir quién pudo haber sido el autor de uno de los misterios más polémicos de la historia. Según señaló Sierra, nadie se preguntó, ni entonces ni ahora, quién fue el responsable de la falsificación, quién tenía los conocimientos para plasmar una imagen tan perfecta que parece una fotografía.
Jerusalén rodeada de ejércitos. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Lucas 21:20, énfasis añadido. El versículo 24 añade que Jerusalén caerá bajo el control de gentiles, no judíos, y Mateo explica que la abominación desoladora relacionada con la detención de los sacrificios, será parte del ataque a Jerusalén, Mateo 24:15. En Zacarías 12:3, que también habla de Jerusalén en los tiempos del fin, Dios dice: en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Si hay una ciudad en el mundo que aparece en las noticias casi a diario, como foco de conflictos, divisiones, masacres y controversia, es Jerusalén. Sin duda, es fácil ver cómo las tensiones militares podrían incrementarse rápidamente y escalar en cualquier momento. Última resurrección del Imperio Romano. Quienes conocen la profecía bíblica sabrán que Dios predijo el surgimiento y la caída de 4 grandes imperios mundiales. El cuarto de ellos fue el Imperio Romano, y la Biblia revela que este tendría 10 resurrecciones, representadas por 10 cuernos en la cuarta bestia de Daniel 7:7, 23, 14. Para saber más acerca de las 10 resurrecciones del Imperio Romano, consulte nuestro artículo. ¿Qué representa Babilonia? La 9ª resurrección ya tuvo lugar, comenzando con la reunificación de Italia por mano de Garibaldi en 1870, y terminando con la derrota de los poderes del eje en la Segunda Guerra Mundial, Alemania nazi e Italia fascista, lideradas por Hitler y Mussolini, en 1945. Tras la Segunda Guerra Mundial, Mussolini decidió que su destino era gobernar Italia como un César moderno y recrear el Imperio Romano History.com, Benito Mussolini. Mussolini concluyó la década de 1920 en un tono positivo. Su concordato con el Vaticano en 1929 puso fin a las diferencias históricas que había entre el Estado italiano y la Iglesia Católica Romana. Impresionado por la generosidad que multiplicó su ingreso anual por 4, el Papa Pío XI le confirmó al mundo que Mussolini había sido enviado por la divina providencia. Y así, a comienzos de los años 30 Mussolini, instaurado con seguridad en el poder gracias al amplio apoyo de la clase media, se dispuso a dar forma a su régimen y forjar su imagen. Italia, anunció, había entrado en la época de la Tercera Roma. La última resurrección del Imperio Romano, que siempre ha estado basado en Europa, será la unión de 10 reyes o reinados o estados, que accederán a acatar la autoridad de la bestia descrita en Apocalipsis 17. Los 10 cuernos que has visto en el versículo 3, una bestia diferente a la de Daniel 7, son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia bebé. 12:13, énfasis añadido. Estos 10 reyes cooperarán entre sí, pero no se llevarán bien del todo. Su ambigua relación se ilustra en los 10 dedos de los pies de la imagen, descrita en Daniel 2:42-44. Este pasaje se refiere a los dedos como reyes, y los ubica en el contexto del tiempo del fin, cuando Dios establecerá su reino en la tierra. Hoy en día vemos tendencias en Europa que harán de la unificación y el ascenso de un líder fuerte algo más deseable, por razones económicas, militares, culturales, etc. De hecho, cada vez se habla más acerca del tema. ¿Qué debemos hacer? Además de esta breve lista, hay otros indicadores proféticos que muestran que estamos llegando al fin de esta era. El tiempo es corto. Lamentablemente, muchas personas no hacen caso de la Biblia y creen que su vida continuará segura por mucho tiempo. No pasará mucho antes de que la gran tribulación, el período más terrible de la historia humana, según Jesucristo, los tome por sorpresa. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:38-39. ¿Qué nos dice Jesucristo que hagamos nosotros, sus seguidores, al respecto? Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:34-36. En fin, amigos de Supercrack Estrella, deja tu comentario.